Gracias por escuchar un devocional de Enseñando con Gracia, escrito y leído por Giselle Sofía Vidal de Ferrán. Día 48, capítulos 30 al 32. Capítulo 30. Aquí vemos la responsabilidad de conocer lo que sale de nuestra boca, el cuidado que debemos tener al hablar o hacerle promesas a Dios. Si una señorita hacía una promesa o voto a Dios y su padre no estaba de acuerdo, quedaba libre de su promesa. Si era lo contrario, debía cumplirla. Así se haría si era casada, pero con el esposo. Es decir, si habían hecho promesas a Dios apresuradamente, eran libres por la autoridad del padre o del esposo. Si era divorciada o viuda y hacía promesas a Dios, debía cumplirla. Versículos 1 al 16. Capítulo 31. Dios ordena a Moisés derrotar a los madianitas, en venganza por haber sido causa de pecado a su pueblo. Y Moisés así lo hizo. Preparó 1,000 soldados de cada tribu, 12,000 soldados en total, y Finees fue a la guerra con los objetos sagrados y trompetas para tocar como señal de ataque. En los capítulos 22 al 24 vimos lo que fue de Balaam, cómo una y otra vez hacía lo mismo, según él, consultando a Dios, pero que ponía en evidencia su condición espiritual. Y aquí vemos un poco más sobre él, y cómo Dios da la consecuencia de sus actos a cada quien, ya que por consejo de Balaam pecó el pueblo con las mujeres de Madián. Y pelearon contra Madián y los derrotaron, mataron a reyes importantes y a Balaam, recogieron su botín y lo llevaron ante Moisés y Eleazar. Pero Moisés, al ver que habían dejado con vida a las mujeres, se enojó, porque por ellas Dios había enviado muerte sobre su pueblo días anteriores, y reclamó a los capitanes del ejército, dejando entonces solo a las vírgenes. Versículos 1 al 20. Asimismo, hicieron el reparto del botín y se dieron órdenes de purificación para los objetos, personas y animales. La repartición del mismo se haría en 2 partes, entre soldados y los demás israelitas. De cada parte debía tomarse ofrenda y dedicación para Dios. El total del botín fue 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, 61,000 burros y 32,000 vírgenes. Versículos 21 al 47. Por su parte, los soldados dieron gracias y ofrecieron a Dios ofrendas, entregando a Moisés y a Eleazar brazaletes, aretes y collares de oro, porque ninguno de ellos murió en batalla. Balaam recibió la consecuencia de su pecado. Asimismo será con todo aquel que se burle de Dios. Hasta este momento pueden pensar que están ganando, que no hay para ellos mal, pero su fin es de perdición, como dice la misma Escritura, en Filipenses 3:19, y ese final no está lejos. En cuanto a Finees, ¿notaste cómo salió a la guerra? En el versículo 6. Asimismo debemos también salir nosotras. No tenemos una batalla física, pero sí espiritual, y nuestras herramientas son la palabra del Señor, la oración, el ayuno y todas estas valiosas herramientas que Dios nos ha dado en su palabra para cantar esa victoria diaria en Jesús. Capítulo 32. Las tribus de Rubén y Gad tenían muchísimo ganado. Piden a sus líderes Moisés y Eleazar y príncipes lugar para vivir, en específico entre las tierras que ya Dios había conquistado. Moisés les responde en amonestación al decirles: ¿harán lo mismo que sus antepasados? Desanimar al pueblo al pedir estas tierras, quedarse aquí mientras ellos pelean. Asimismo actuaron sus padres y les castigó Dios al dejarlos 40 años dando vueltas en el desierto, hasta que toda esa generación murió. Pero ellos respondieron que solo iban a establecer lugar para sus mujeres, niños y animales, y que irían a la guerra con los demás, y que luego que hubieran conquistado los demás territorios y las demás tribus tuvieran sus lugares para vivir, entonces volverían a sus tierras. Moisés entonces, tomando estas palabras que dijeron, les dio permiso para establecerse, y de no cumplir, Dios les castigaría, les dijo. Y así lo hicieron. Los de Rubén y Gad se establecieron y pusieron nombres a las ciudades construidas. Para pensar y meditar. ¿Piensas bien antes de hacer promesas a Dios? ¿Cumples tus promesas a Dios?
¿Te equipas cada día con las debidas herramientas espirituales para la batalla? Cuando pides ante Dios, ¿cómo son tus peticiones? ¿Tienes cuidado de no ser recurrente en tus pecados ante Dios? Síguenos para continuar aprendiendo juntas. Dios te bendiga.